Buenas tardes, chicos de grado cuarto. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas que vimos en geometría y en estadística. Entonces vamos a empezar por estadística. Entonces, uno de los temas que nosotros vimos fue la población, la muestra y el muestreo, que lo vimos con un conjunto de frutas y demás. El día de hoy lo vamos a trabajar, pero ya de forma más escrita. Entonces, nos entregan la siguiente situación. Se le pregunta a 15 niños de cuarto su fruta favorita. Vamos a determinar quién es la población, la muestra y el muestreo. Entonces, vamos a mirar cuál es la población. Entonces, la población es el conjunto grande, ¿sí? Lo que yo seleccioné. O sea, ¿a quién seleccioné yo? A los niños de cuarto. Tengo que especificar que fueron los niños de cuarto. Entonces, niños de cuarto. La muestra es la cantidad. Entonces, ¿cuántos niños escogí yo? Entonces tengo que escribir que fueron 15, pero tengo que escribir que fueron 15 niños. No puedo dejar el espacio sin escribir que fueron niños porque pude haber escogido otras personas. Y el muestreo es lo que yo quise seleccionar. En este caso, fruta favorita. Entonces voy a escoger aquí, voy a escribir que el muestreo fue fruta favorita. ¿Listo? Entonces la población, niños de cuarto, la muestra 15 niños y el muestreo fruta favorita. También vimos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Listo? Entre las variables cualitativas son las que expresan palabras o cualidades. Entre ellas encontramos, por ejemplo, el color de ojos, el color de ojos. También encontramos en esta las profesiones. También podríamos decir la fruta favorita. ¿Por qué se llaman cualitativas? Porque sus respuestas son palabras, o sea, color de ojos, azul, negros, verdes, profesiones, doctor, profesora, conductor, frutas favoritas, manzana, fresa, naranja. Las variables cuantitativas encontramos que son las que expresan cantidades o valores numéricos. Entonces, en ellas encontramos la edad de una persona, la estatura. También encontramos entre ellas, podría ser la cantidad de juguetes de un niño. Estas todas son cuantitativas porque expresan valores numéricos. ¿Listo? El último tema es la recolección y organización de datos a través de una pregunta. Entonces, encontramos la pregunta edad de los niños de grado cuarto. Encontramos que estas fueron las respuestas obtenidas. Aquí a esto se le llama recolección de información. Ahora lo que voy a hacer se llama organización de datos. ¿Cómo se organizan los datos? Entonces se hace una tabla de datos, la cual está conformada por 3 columnas. La primera se llama datos, la segunda se llama FI, que es la cantidad de votos que tuvo, y la última se llama la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a mirar cómo se hace. Entonces, datos. Las opciones que tuve fue 8, 9, 10 y 11 años. Pero también tengo que escribir por acá total. ¿Cuántas personas votaron en total? Entonces, 8 años. Entonces voy a contar 2, 4 y 5. Entonces coloco aquí que 5 personas votaron por 8 años. Por 9 años, 2, 4, 6. 6 personas votaron por 9 años. 2, 4 y 5. 5 personas por 10 años y 2 personas por 11 años. Esa es la frecuencia absoluta, es la cantidad de votos que tuvimos. La siguiente se llama frecuencia absoluta acumulada. En la sumatoria, ¿cómo se hace? Entonces yo coloco 5. Lo primero es la misma cantidad que hay acá. Lo que hago es ir sumando. 5 más 6 me da 11. 11 más 5 me da 16. Y 16 más 2 me da 18. Total de personas que votaron, 18 personas. Esto es en el caso de estadística.
Entonces espero que les sirva esta información para la evaluación final. En geometría vimos los tipos de rectas. Entre ellas encontramos que las rectas son aquellas que no tienen principio y no tienen fin. Por eso es que tienen una flechita a cada extremo, porque no se sabe dónde empiezan ni se sabe en dónde terminan. Las siguientes se llaman rayos. Los rayos son, su característica es que tienen principio, pero no tienen fin. ¿Cómo se señala cuando tienen principio? Con un puntico. Cuando no tienen fin, con una flechita. ¿Sí? Entonces esta tiene puntico y tiene flechita. Y los segmentos, que son pedacitos de líneas. ¿Cómo se señala el segmento? Porque tiene principio y tiene fin. Por eso es que tiene un puntico al inicio y un puntico al final. También vimos nosotros las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Entonces, las paralelas son aquellas que no se tocan. Las perpendiculares son las que se tocan en algún punto. Recuerden, paralelas, las que no se tocan, perpendiculares, las que se tocan. ¿Sí? Esas fueron las rectas que nosotros vimos. Podemos mirarlo desde otro aspecto. Entonces, voy a dibujar una casa. Y voy a señalar cuáles de ellas son rectas paralelas y cuáles de ellas son rectas perpendiculares. Entonces, perpendiculares son las que se tocan en algún punto. Entonces yo puedo decir que el borde de la ventana es perpendicular porque toca esta línea con esta línea. También puedo decir que la reja de la ventana es perpendicular porque se tocan. ¿Sí? El techo de la casa son rectas perpendiculares porque se tocan en un punto. ¿Cuáles son paralelas en este caso? Entonces puedo decir, el piso es paralelo con la lineecita del techo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas dos no se tocan en ningún punto. Lo mismo, una parte de la puerta con la otra parte de la puerta. Estas dos son paralelas. ¿Por qué? Porque no se tocan en ningún punto. En geometría también nosotros vimos los ángulos que se medían con un transportador. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ustedes en la guía con el carrito? Existen principalmente para ustedes 4 clases de ángulos. Los agudos, que son menor a 90 grados. El recto, que es igual a 90 grados, o sea que este mide 90 grados. El obtuso, que es mayor a 90 y menor a 180 grados. Y el llano, que es igual a 180 grados. O sea que el recto vale 90 y el llano vale 180 grados. Voy a hacer un ejemplo sobre los agudos. Entonces, tengo 50 grados. ¿Listo? Siempre se hace el puntico centro, siempre. ¿Sí? Luego de hacer el puntico centro, lo que yo hago es una lineecita. A la derecha o a la izquierda. Tengo que mirar mi transportador y tengo que ubicar el punto 0 o el punto 180. La del punto centro se ubica sobre el punto centro. Entonces, ubicamos el 0, ubico el punto centro y empiezo a contar. Me dicen 50, entonces empiezo a contar. 10, 20, 30, 40, 50. Aquí queda el puntico. Hago un puntico, luego retiro y hago una lineecita encima, que indica que esto tiene una amplitud de 50 grados. El recto tiene una forma de L. ¿Sí? Vamos a mirar por qué. Entonces, puntico centro, un lado inicial, y empezamos a mirar. Voy a contar 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces pongo acá. Y hago lo mismo que en el anterior. Desde el punto centro al puntico que acabé de hacer. Entonces queda una L, que significa que vale 90. El obtuso, voy a poner el ejemplo de un ángulo de 120 grados. Entonces, puntico centro, lineecita inicial, perdón. Ubico el transportador en el punto centro, el punto, y en 0. Y empiezo a contar. Entonces,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Retiro y hago la lineecita, que me daría 120 grados. Por último encontramos el llano punto centro, ladito. ¿Se acuerdan que ahorita cuando empezamos a medir con el transportador decíamos que el 0 también estaba al 180? Porque es prácticamente una línea que se une, ¿sí?, a través de un punto centro. Entonces cuento 180, lo encuentro prácticamente al otro lado, trazo y hago la lineecita con el transportador o con una regla y hago un medio círculo, que significa que vale 180. Ese fue el tema de los ángulos. Entonces recuerden, agudo menor a 90, recto igual a 90, obtuso mayor a 90 y menor a 180, y el llano, que es igual a 180 grados. Este tema ustedes lo encontraron en la guía, ¿sí? Yo les envié un videíto para que entendieran. Sé que pues es un poco complejo, pero pues voy a explicar lo mejor que se pueda. Entonces, decía que medir un lápiz. Voy a decir que mi lápiz mide 18 centímetros. Me dice que convertirlo a, entonces voy a pasarlo a milímetros. Entonces, algo que debemos tener claro es que para convertir de una medida mayor a una menor se multiplica. ¿Por quién voy a multiplicar? Entonces siempre voy a multiplicar por 1, pero tiene que ir acompañado de los ceros que indique cada montañita. Entonces me dice de centímetros a milímetros. Entonces, ¿cuántas montañitas hay? Una. Entonces, centímetros a milímetros, 1. Entonces le agrego un cerito y multiplico. 18 por 10 me da 180 milímetros. Ahora me dicen, por ejemplo, convierte esos 18 centímetros a hectómetros. Entonces, como es de una medida menor a una mayor, lo que hago es dividir. Entonces colocamos 18 dividido. Acuérdense que siempre empieza con el 1 y se cuentan la cantidad de montañitas que hay. Entonces, como es de centímetros a hectómetros, yo voy a contar 1, 2, 3, 4 montañitas. O sea que le agrego 1, 2, 3 y 4 ceros. Voy a hacer la operación. Para esto ustedes no tienen que hacer la división como tal. Lo que hacen ustedes es esto. Entonces, escribo el 18 y desde acá, de derecha a izquierda, cuento 4 espacios que son porque fueron 4 ceros. Entonces yo empiezo a contar. 1, 2, 3, 4. Cuando termino el cuarto espacio, coloco una comita y agrego ceros. Entonces, ¿cuántos ceros agrego? Entonces, 1, 2. Antes de la coma debe haber también un 0 o un número. Entonces, en este caso, un 0. O sea que 18 centímetros, al convertirlos a hectómetros, me da 0,0018 hectómetros. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hacer conversiones de medidas de longitud. Espero realmente que el video les sirva, sea de su ayuda. Y pues chicos, estos son los temas que van a salir en la evaluación final. Les pido a los padres de familia la colaboración con los chicos, que realicen honestamente su evaluación y pues espero verlos pronto nuevamente. Que estén muy bien. Hasta